mis saludos pues a todos los fieles seguidores de estos debates, estas conversaciones. Estamos haciendo el segundo podcast de este año 2024 que ha empezado bien auspicioso, bien bonito el 2024. Aquí estoy con Silita. ¿Cómo está, Cilia? No, bien, aquí en Esta tarde linda, esta tarde linda. recordando a Rosalinda. Y tenemos dos invitados muy particulares y especiales, porque representan dentro de la juventud dos momentos, dos generaciones. Se trata de Héctor Rodríguez Castro y de Génesis Garbet, uno barloventeño Así es, de Río Chico. y la otra falconiana, Sí, de Pedregal. de Pedregal. Bueno, por eso es que digo, el año está empezando bien auspicioso, porque precisamente quisimos invitarlos porque son dos historias bien interesantes, ¿no? La de Héctor, y con Héctor la historia de tantos jóvenes que se levantaron en la primera década de este siglo, en los años 2000, 4, 5, 6, 8, 10, y luego la nueva camada de jóvenes que muy chamitos, desde el 2014 y en adelante, también tomaron un protagonismo especial en la vida pública, en la vida nacional, en la política, con P mayúscula, como digo yo, en la política con P mayúscula, en la política para cambiar las cosas, para revolucionar las cosas, para construir, con P mayúscula, en la política para trascender. Héctor Rodríguez, ¿tú naciste dónde, Héctor? En Río Chico, en Barlovento. Barlovento. ¿En qué fecha? 26 de marzo del 82. 26 de marzo. 12 años antes que saliera el comandante Chávez Correcto. de la cárcel de la dignidad. 10 años. No, Ya 12. que saliera de la cárcel, claro. Sí, 10 años cuando se... Él salió el Cuando se 26 reveló. de marzo. Correcto. 26 de marzo del año 94. a cumplir 30 años. Tenías 12 años cuando salió de la cárcel. En Río Chico. ¿Dónde estudiaste? Bueno, lo que pasa es que mi vida ha sido medio gitana. Yo nací en Río Chico, pero a los 4 años me fui a Mérida, al Arenal. Luego, a los 8 años, mi mamá es actriz de teatro. Viene de una familia militante del Partido Comunista. Y bueno, al final de los años 80, los actores de teatro no tenían mucho trabajo en Venezuela. Su pareja había estudiado en Londres con un primo que se fue a Suecia y nos fuimos a Suecia. Ahí estuvimos hasta el 92. Luego nos En regresamos. Suecia. En Suecia. O sea, eres casi sueco, pues. ¿Ah? No, soy barloventeño. ¿Qué haces el sueco? A veces. Viví en Suecia 4 años. Luego nos regresamos y nos fuimos a Margarita. Ahí estudié el bachillerato. En Margarita. En Punta de Piedra, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿A los 5 años de bachillerato? Sí, en la Fundación La Salle. En el sea Liceo que- Náutico Pesquero. Imagínate. Y de ahí me vine a la Universidad Central de La Venezuela. vida en Margarita es bonita, ¿verdad? Sí. Sabrosa, La gente es espectacular. muy bonita. Pueblo margariteño, el pueblo de Nueva Esparta. Pueblo hermoso. ¿Y después regresaste a dónde? Después me vine a Caracas cuando terminé el liceo. Quedé seleccionado para estudiar Derecho en la Universidad Central de ¿Qué Venezuela. año era ese? En 2001. 2001. Y bueno, ahí en la Universidad Central de Venezuela es que empezamos a militar políticamente. Mi mamá nunca quiso que nosotros militáramos porque, bueno, como niña fue muy perseguida. Ella recuerda mucho la persecución, la La tortura época de la a su abuela, la Cuarta República, a su sí. familia. Y siempre trató de que no militáramos en ningún partido, aunque en la casa siempre era un centro de debate político, de escuchar a Lee Primera, de leer. Entonces, bueno, cuando llegué a la universidad, que ya estaba lejos de ella, empezamos a militar y ahí llamó pegando un ¿Cuántos grito. hermanos son ustedes? Mi mamá tiene 3 hijos, 3 varones. Mi papá tiene 2 hembras y somos 3 varones. O sea, mi mamá y mi papá están... Mi papá viene del PRB, militó en el PRB desde los 13 años. Vienes de un hogar de izquierda, Sí, progresista.
Tú eres el Ahora más pequeño. revolucionario. No, el más pequeño de mi papá y el mediano de mi mamá. Estás ahí. El sándwich, sí. Entras a la universidad, pero antes de eso, ¿cuál es tu conexión con Chávez, con el bolivarianismo, con esa ola hermosa de cambio, de esperanza, de vida que se levantó en la década de los 90? ¿Qué puedes recordar? ¿Cuál fue tu conexión? En mi casa, como le decía, presidente, no se militaba en un partido. Mi mamá era actriz de teatro, pero era una casa bolivariana. Se escuchaba la primera, se leía Bolívar, se leía Aquiles Nazoa, se hacía teatro comunitario de manera permanente, sistemática. Y cuando Chávez salió, se rebeló, nosotros estábamos en Suecia, yo tenía 10 años, y recuerdo en la casa, mi casa era una casa antimilitar por todo el papel que habían jugado los militares hacia la izquierda, y me acuerdo que en mi casa dijeron, ese es un militar distinto porque citó a Bolívar, porque citó a la primera. Fue la primera conexión. La primera conexión fue que en su discurso... Ese hombre es un hombre distinto. Es un hombre distinto, es un hombre distinto. Y el hecho, más allá de decir vendrán nuevas oportunidades, cuando dijo yo asumo la responsabilidad, en la casa eso marcó muchísimo. Bueno, en este país nadie asume la responsabilidad. En ese momento eso parecía un fracaso y sale un hombre citando a Liz, citando a Bolívar y asumiendo su responsabilidad. Este hombre indiscutiblemente es distinto y ahí inmediatamente toda mi familia Déjame empezó. decirte que precisamente ese fue el gran punto de conexión del comandante. La humildad, Bolívar, decir el por ahora, la esperanza. Vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que encaminarse hacia un destino mejor. Me lo sé de memoria. Y asumir la responsabilidad. Sí. Son elementos naturales en un hombre como Chávez, naturales. Pero por eso él se convierte en un sentimiento nacional, precisamente, porque caló en toda la nación, en todo el pueblo, cuando un hombre asume responsabilidades y estábamos acostumbrados a ver cómo evadían las responsabilidades todos los que tenían responsabilidad en la destrucción del país. Y él asume en algo que el pueblo lo valoró y por eso el pueblo salió a las calles en ese momento. Yo también en ese momento me inicié en la política, en ese momento. Así es, Todos nos conectamos. todos. Yo diría que fue una conexión eminentemente espiritual y de identidad. Era como que hubiera resucitado una identidad que estaba por allí, segregada, excluida, aplastada muchas veces en la historia de Venezuela. La identidad del bolivarianismo, de la humildad, esa identidad de la responsabilidad, la moralidad y de la esperanza de un destino mejor. O sea, son componentes que se analizaron en la época, Héctor, Génesis. En la época, nuestra juventud, yo era un chamito, yo tenía 29 años, era más chamo que ahora, y nosotros nos dedicamos a estudiar el mensaje de 2 minutos de Chávez. Y todo fue algo como mágico, milagroso, diría yo. Su presencia física, su mirada, su porte, su uniforme. Era todo, pues. Alguien tenía que hacerlo y él lo hizo por todos. Un mensaje muy poderoso que llegó a un muchacho barloventeño que estaba en Suecia. Así es. 10 años 10 tenía. años. Y luego, ¿cuál es tu conexión cuando regresas a Venezuela? ¿Qué pasa, Héctor? Bueno, cuando llegué a Venezuela, como le dije, empecé a estudiar en el liceo, un liceo de curas, el Liceo La Salle. El liceo es una fundación de estratos sociales muy populares, que Punta de Piedra es uno de los pueblos donde llega el ferry en Margarita, un pueblo de pescadores. Entonces mis compañeros, y ahí no se permitía ni centro de estudiantes ni nada de eso, pero teníamos el grupo de teatro, teníamos la Sociedad Bolivariana, el periódico bolivariano, liderábamos los grupos deportivos, o sea, siempre estuvimos ahí como con una dinámica Una social. inquietud. Y si algo tenía en esos curas, el hermano Ginés, era mucho trabajo social.
todo el liceo estaba permanentemente haciendo trabajo comunitario. Y ahí fuimos como generando esa conexión hasta que llegamos a la Universidad Central de Venezuela. Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida y trabajaba en un escritorio jurídico como pasante. Entonces, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde, trabajaba en la noche. Pero en el centro de estudiantes, en la Escuela de Derecho, habían ya elecciones. Y dije, bueno, me invitaron a participar, teníamos 2 meses, yo, vamos. Y apenas teniendo 2 meses quedamos electos en el centro de estudiantes en la Secretaría de Asuntos Académicos. Y ahí empezamos a hacer un trabajo académico, comunitario, y a los años quedé presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Que hicimos una red de presidentes del Centro de Estudiantes de Derecho chavistas. Ahí estaba Joan Noya, que era presidente de Estudios Internacionales. Estaba Eric Rangel, que era presidente. Eric Rangel y Eric Goicoechea eran los presidentes de Ciencias Políticas. Teníamos como 6, 7 presidentes del Centro de Estudiantes y dijimos, en este momento, la mayoría de los jóvenes todavía no había empezado la misión Sucre, no podían entrar a la universidad, los públicos. La mayoría venía de liceos privados. Entonces, entre todos los presidentes del Centro de Estudiantes hicimos un propedéutico como el que se hacía privado, pero gratuito. Y agarramos todos esos pasantes, empezamos a dar clases y nos fuimos a visitar los liceos de Petare. Esa fue nuestra primera conexión de política con la calle. Invitamos a todos los chamos de 5º año, vengan a la UCB los sábados, nosotros les vamos a dar el propedéutico que les dan los privados gratuitamente. Me acuerdo que empezamos con el Gustavo Herrera, tenía 3 años sin meter a ningún bachiller en la Universidad Central de Venezuela. Y ese año metió el 36% de los que se graduaron entraron a la UCB. Sí, universidades públicas privatizadas prácticamente, sí, convertidas en universidades para una élite. Y ahí te vas conectando con la revolución bolivariana. Luego pasó un hecho fuerte, que fue la muerte de los hermanos Fadul. Y bueno, eso despertó todo un movimiento estudiantil en contra de la revolución, queriendo echarle la culpa, y el presidente Chávez nos convocó. Fue la primera vez que lo vi así en una reunión, lo había visto en marcha, a todos los presidentes de centros de estudiantes a nivel nacional para escucharlos, para discutir. Y bueno, y no solamente hablamos de seguridad, sino que hablamos del tema educativo, de la masificación universitaria, y él creó una red de estudiantes que empezamos a tener comunicación con él. Y empezó a generarse un comando nacional de estudiantes bolivarianos con esos presidentes de centros de estudiantes. Luego vino el famoso debate en la Asamblea Nacional. Quédate ahí, pues es un momento cumbre marcador. Vas acelerado. Pues tenemos a Génesis Falconiana del Pedregal. ¿Dónde queda el Pedregal en Falcón? Pedregal queda en el occidente, como a 1 hora de Coro, en la Falcón Zulia. Está un municipio que se llama Urumaco, que antes fueron el mismo municipio, y ahí uno cruza y agarra hacia Pedregal, como a media hora de la Falcón Zulia. ¿Y cómo se llaman ustedes los pedregaleros? Pedregaleras. ¿Qué música les gusta escuchar allá a la gente? Raspacanilla. ¿Cómo es? Raspacanilla. Ah, raspacanilla. Es como así, como la del Zancudo Loco y esas que también se escucha en los Andes como merengue campesino. También hay la guaracha, también le gusta mucho a la gente allá, la llanera, la música venezolana. Hay como toda una identidad llanera también allá en el pueblo, y la gente le gusta ese tipo de música. En las ferias, que es como un momento, son en septiembre, por cierto, por San Nicolás de Tolentino. Es el santo patrón de Pedregal. En septiembre se celebran y va que sí, la renovación vallenata, que es también como algo que se escucha mucho allá en Falcón. ¿Tú naces cuándo? El 3 de marzo, en Coro. El 3 de marzo del 99. 99, vale. 1999. 3 de marzo del 99. Bueno, cumples 25 años. Sí. La revolución en el poder cumple 25 años ahorita. Sí. Precisamente el 2 de febrero. Y prácticamente un mes después naces. Sí, tú. Exactamente. ¿Cuántos hermanos tienes tú? De mi mamá somos Jennifer y yo, mi hermana y yo. De mi papá somos 9 hermanos. 9. Sí. Una cosecha grande. Sí, son 2 varones y 7 mujeres. Correcto. ¿Y estudias ahí en el Pedregal todo? Sí, todo. De una vez que mi mamá nos crió a mí, a mi hermana, ella, es maestra, mi mamá, y bueno, los primeros meses fueron como en el pueblo de mi abuela, que es San José de Bruzual, que es en Urumaco, es cerca de Pedregal también. Allí fueron como los primeros meses de vida, y ya el preescolar y la escuela fue en Pedregal, porque mi mamá daba clases allí en Pedregal. Ya ella había hecho su vida allí ¿Y el liceo? En Pedregal, el Liceo Carmen Fuguet.
todo, la escuela, todo en Pedregal. ¿Y cómo te conectas con las ideas, las corrientes, la espiritualidad revolucionaria? Bueno, este es un cuento muy bonito porque, claro, yo vengo de un hogar chavista, ¿no? Mi mamá es militante desde el MBR, de la Revolución Bolivariana. Entonces, en la casa, en todas las puertas, en las ventanas, hay calcomanías del sí, calcomanías del no, calcomanías de los candidatos de todas las elecciones. Y siempre fue como, cada vez que había una campaña, siempre nosotros veíamos a mi mamá salir y llegar, salir y llegar. Y también la casa, allá en Pedregal, en las casitas, era una casa muy concurrida, porque mi mamá era maestra y además también fue jefa de municipio, que era como coordinadora del tema educativo allá en Democracia. Entonces en la casa todos los días llegaba alguien, o si no, era el teléfono, ¿no? Que antes no existían los celulares, pero había un teléfono de casa. Tuviste oportunidad. El primer trabajo de Jennifer y yo era correr a agarrar el teléfono. O sea, ¿quién agarraba primero el teléfono? Porque todo el día repicaba. Aló, con la maestra Teresa, o alguien llegaba tocando la puerta o lanzando piedras para el techo, porque si no escuchaba, la gente tenía la costumbre de agarrar una piedra, la lanzaba, y entonces fue como mucho trabajo social. Ese era el timbre, ¿no? Sí, era el timbre de antes. Hay una reja, entonces cuando no escuchaba la gente, me imagino que lanzaba ahí su... Después la lluvia pasaba factura porque, bueno... Sí, claro. Y bueno, fue como eso, ¿no? Una niñez y un crecimiento muy lleno de gente, de gente que llegaba a la casa y que siempre mi mamá nos daba ese ejemplo de que hay que atender a la gente. El porche de la casa... Escuchar a la gente. Escuchar. Y eso era, o sea, era escuchar nosotros todo. Ella se sentaba 2, 4 horas y ahí estaba la gente... que seguro en Pedregal puede ver esto, es testigo de lo que estoy diciendo. La gente llegaba, hablaba y nosotros, bueno, ahí escuchábamos. Y sonaba el celular y salía corriendo una o la otra. Aló, ¿quién habla? Con la maestra Teresa. El teléfono de casa. Sí, el teléfono de la casa. Y bueno, eso fue como la primera fuente. Pero eso es lo que yo digo, o por lo menos cuento de cómo me hice chavista verdaderamente. Es con el tema de que siempre hay un afecto, ¿no? Y hay una carga simbólica en mi hogar, en mi casa. Pero yo siento que cuando yo lo decidí, porque fue mi propia decisión, fue como a eso de los 13, 14 años en el liceo, porque claro, yo tenía tanto este afecto a la revolución por lo que mi hogar significaba, que a veces me pasaba en el liceo que habían profesores que en medio de la clase de historia o en medio de cualquier clase, empezaban a decir algo del presidente Chávez, a hablar mal o a decir algo, y yo era una persona que no me contenía. O sea, yo siento que la educación en ese momento, y todavía, te da la oportunidad de que tú puedas opinar, y yo opinaba, yo decía, bueno, no me parece esto así, hasta que llega un día, bendito día, que un profesor me pregunta, ajá, pero ¿qué es el socialismo? Y claro, yo entendía lo que era el socialismo en la esencia de lo que yo veía que era, pero textualmente, científicamente, yo no podía responder eso con 13 años. Y entonces yo, bueno, profe, tal. Después ya yo salgo con mi rabia y yo digo, yo más nunca me vuelven a preguntar a mí qué es el socialismo y que yo no sepa responder. Entonces mi salida más, o lo que yo en ese momento decidí hacer es, voy a agarrar esos libros que tiene mi mamá ya a ver qué es lo que es el socialismo. Y entonces yo recuerdo que había un librito, un folletico que decía, el socialismo no cae del cielo. Y otros libros de literatura y de muchas cosas. Y había un boletín del partido que tenía un resumen de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Bastó que yo leyera ese ensayo para yo decir, ya entiendo todo. Y ahí fue como decir, o sea, ya yo no soy chavista porque somos en mi casa chavistas, sino porque yo en realidad me identifico con lo que estoy leyendo y observando que soy. Yo leía y yo decía, yo pienso esto, o lo pensé antes y ahora este texto me lo reafirma. Entonces yo sí soy chavista porque yo creo en esto que está planteado aquí. Y en ese momento me conseguí con una frase que no la entendí en el momento, yo lo voy a confesar, pero después lo entendí, ¿no? La frase es una frase de Eduardo Galeano que dice, somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y yo en el primer momento yo decía, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué enredo es esto? ¿Cómo que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Y luego hay una frase de Sartre que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que hicieron de nosotros.
Y ahí fue donde cobró el sentido para mí lo que significa ser revolucionario en lo que yo pienso que significa ser revolucionario. Y es que yo entendí en ese momento, porque yo me culpaba de muchas cosas, yo decía, Bertale, pero es que yo veo Disney Channel y aquí dice que la maquinaria cultural imperialista, esto, los gringos, los Hollywood, todo esto dice que esto es malo, pero yo lo veo y entonces fue como un choque de decir, porque uno entra como ahí como en un conflicto, ¿no? La dialéctica es eso, y uno se encuentra con ideas y uno empieza a pensar, bueno, qué está bien, qué está mal, porque empiezas como a desestructurar el mundo como lo conocías y a entenderlo de otra forma. Entonces, con estas dos frases yo entendí que lo perfecto no puede ser revolucionario. Nada que es perfecto se puede revolucionar. Por el contrario, y eso es lo que entendí del comandante Chávez con Venezuela, se es revolucionario en la medida que entendemos que el orden que está establecido está mal y que incluso lo que nos constituye como seres humanos muchas veces puede estar mal. Pero somos revolucionarios en la medida que lo entendemos y decidimos actuar y transformarlo internamente como seres humanos. Es un concepto clave de la vida, Exacto. la transformación permanente. Entonces, la sociedad te enseña a ser egoísta. La sociedad te enseña, el capitalismo, como padre, sistema cultural de todos nosotros, nos enseña a ser egoístas, nos enseña a ser individualistas, nos enseña a comprar, a tantas cosas, o el machismo, la sociedad nuestra es machista y eso no nos salva a ninguno. Ahora, si tú lo entiendes y no haces nada, te quedaste ahí con el mundo tal y cual era, pero si tú lo entiendes y haces algo y lo transformas y decides que no todo es ni tan blanco ni tan negro, sino que la decisión es humana de transformarse uno mismo, ahí es donde yo dije, es revolucionario. No quiere decir que porque yo haya visto esto, no soy revolucionaria, sino que yo puedo transformarme a mí misma y ser una mejor persona cada día. Así fue como conecté con el comandante Chávez. Yo creo que podemos tomarnos un cafecito, Silvia. Sí podemos. ¿Tú trajiste? Sí, ya lo colé. Pero alcanza para todo. Antes de entrar, sí, suficiente. Alcanza para todo. Suficiente. ¿Cómo quedó? Quedó muy bueno. Siempre queda Cafecito bueno. que Café nos llegó colado. de Miranda. El café de Miranda es Vamos a bueno, probar el presidente. café ahí. Café mirandino que llegó. Mira, de verdad, muy bonito el testimonio de ustedes dos, porque uno hace memoria de los caminos que nos tocó recorrer. 82, ¿dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Qué difícil era. Pero la esperanza siempre viva. Y esa energía, esa espiritualidad intacta, que está intacta hoy, de luchar en el concepto de Galeano, por cambiarlo todo. Y luego entonces, Génesis 99. ¿Ah? Silita. Marzo Sí, pero del fíjate que 99 éramos unos chamitos. Tenemos nosotros. algo en común los cuatro. Y tenemos algo en común con muchos, más allá de nosotros cuatro, ¿no? Que nos unió Chávez. Sí. O sea, nos encontramos por Chávez y compartimos esa ideología por Chávez, pues, y nos sumamos. Es un sentimiento, de verdad. Porque si decimos que es el chavismo siempre lo hemos caracterizado, es el bolivarianismo del siglo XXI. Y si es del siglo XXI, tiene las ideas y la fuerza de la realidad presentes y futuras. Pero al final, dime la esencia, ¿qué es el bolivarianismo? ¿Qué es el chavismo? Es un sentimiento profundo de amor por la patria, por el pueblo, por la humanidad, por la vida, porque las cosas siempre pueden ser mejor. Esta humanidad, como dijo el Che Guevara, que ha dicho basta y ha echado a andar, bueno, esta humanidad puede ser mejor. Ahora, Génesis, ¿en qué año te vuelves una persona activista? ¿Qué recuerdas tú del liceo, de ese año clave, 2014? Vamos a ver, llévame hasta el 2014. Bueno, ahí yo cumplo 14 el 3 de marzo del 2013. Y a los 2 días, Uy, Dios mío. fallece el comandante Chávez. Cambia de paisaje el comandante Chávez. Y yo recuerdo que yo estaba en ese proceso de descubrir quién era yo, o sea, de
de descubrir el mundo y verlo con mis propios ojos. Y pasa esto y yo veo, bueno, el amor de mi mamá y mi hermana pequeña que se vienen a Caracas a ver con la avalancha de gente al comandante Chávez. Yo recuerdo que yo dije, yo no lo quiero ver ahí. Para mí la imagen del comandante Chávez es un Chávez vivo, vital, para siempre. Y ellas se vinieron, y yo lo que sí me acuerdo es que me desperté a las 4 de la mañana a ver en el momento que pasaban por televisión, lo pasaban en vivo todo el día en Capilla Ardiente. Y las vi pasar. Y bueno, ese año fue de reafirmar más mi compromiso con el comandante Chávez. O sea, es como queda como picado, porque tú dices, o sea, en el momento en que yo comprendo a este hombre y entiendo sus ideas y quiero ir, entonces ya, bueno, la vida nos lo quita. Y entonces yo digo, bueno, entonces ahora con más fuerza yo voy a insistir en lo que creo. ¿Y en qué momento te conectas con el proceso revolucionario? ¿Cuál es esa conexión? Cuando vi al presidente Nicolás Maduro en el Fermín Toro, eso fue el primer encuentro de voceros municipales. Estaba el presidente y yo me acuerdo que ese día hablaron varios chamos de los liceos en ese acto. De todo el país. Sí, de todo el país. Y usted estaba ahí y yo decía, o sea, yo lo vi, era increíble porque uno decía, es el presidente Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro. Y entonces yo lo veía y yo digo, esto, lo que yo siento ahorita debe sentirse como cuando uno veía al comandante Chávez, o como los que yo llegué a ver al comandante Chávez en el cierre de campaña en Coro, y cuando él inauguró el acueducto bolivariano en Tarana en el 2007. Yo tenía 9 años y me acuerdo que no dejaban pasar niños, pero mi mamá se peleó con toda la Guardia de Honor presidencial para que nosotras entráramos. Y nos decía, grítenle, grítenle. Pero nosotros empezamos a gritar y los militares nos decían, no pueden hablar. Y nosotros nos asustamos y nos quedamos tranquilos y no le gritamos. Ese día Chávez le dio la mano y esa mujer estaba, Chávez le dio la mano y bueno, fue así las 2 veces que lo vi físicamente. Y luego cuando lo vi a usted en ese liceo y vi que otros jóvenes hablaron, ¿no? Interactuaron con usted. Yo dije, Bertal, esos chamos son inteligentes y hablan así con el presidente. Y luego recuerdo que empezó un nuevo año escolar en septiembre de ese año. Eso fue como en mayo del 2014. Y era el año, además, bicentenario de la juventud y había sido la primera salida. La primera ola de terrorismo y violencia convocada por la derecha venezolana. Por el fascismo. Sí, por el fascismo. Opositor. Y recuerdo que entonces hubo un congreso de la juventud, en el segundo congreso de la juventud del PSUV, yo fui delegada con 15 años, y después fueron nuevamente las elecciones de los voceros. Y bueno, fueron las elecciones de los voceros de la OVE, yo quedé en mi sección, estaba ya en 5º año, quedé en mi sección, quedé en mi liceo, en mi municipio, y nos vinimos todos al tercer congreso de estudiantes de educación media, que fue en el Poliedro de Caracas. Y ahí, bueno, ahí volvimos a ver a Héctor, que era ministro de Educación, estaba Víctor, que ahora es gobernador de Falcón, y Víctor era viceministro o ministro de la Juventud. Era el ministro de la Juventud. Y entonces uno empezaba a ver como muchos referentes. Yo recuerdo que hasta Robexa rapió en ese congreso, estaba cantando ahí. Y nosotros nos quedamos ahí en ese congreso y al final en ese congreso se decidió quiénes iban a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la fundadora, que Irimar Malavé fue presidenta. Estábamos fundando la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Sí, y ahí fue ya cuando yo dije, bueno, ya no hay punto de retorno, este es el camino que yo quiero, cuando tú dices, no estoy sola en lo que yo pienso, hay un pocotón de chamos más que piensan igual que yo y que asumen a Bolívar. Pues. Sí, exacto. 2014. Y después usted ahí el 21, creo, de noviembre de ese año, juramentó a la FEBEN fundadora y todos estábamos ahí, todos asustados porque obviamente teníamos 14, 13 años, el más chiquito era Carlitos, yo me acuerdo. Y entonces nos dijeron, ¿y ustedes se quedan hoy en Caracas? Y nosotros, ¿qué? Pero no tenemos ropa, no importa. Y después nos uniformaron a todos con una camisita ahí. Tuvimos una reunión al otro día. Lo que uno no se entera cuando uno va al acto. ¿Qué ha pasado detrás del acto? Compramos hasta cepillo de dientes para poder quedarnos aquí en Caracas y planificar lo que iba a ser 2014, esto. Correcto. 7 años antes, Héctor Rodríguez, junto a un grupo de estudiantes universitarios, donde estaba Robert Serra, nuestro amado Robert Serra, también vivió un momento histórico marcador. Sí. Cuando
también se dispararon unas protestas extrañas vinculadas a grupos de la derecha. Después se supo que eran grupos de personas que habían sido entrenadas en México por la CIA durante años y que levantaron algunos movimientos en universidades privadas y pretendían crear un caos en el país. Como siempre ha sido el plan de ellos, crear un caos, alguna protesta, buscan una causa que parece justa, se lanzan. Y el comandante Chávez lo que hizo convocar a un gran diálogo. Y Cilia era presidente de la Asamblea Nacional, la diputada Cilia Flores, y fue el epicentro de ese debate inolvidable, donde llegaron los líderes de ese grupo de la derecha. Después muchos de ellos conocidos terminaron golpistas, terroristas. Buena parte de ellos está huyendo en el exterior, multimillonarios, varios de ellos, no voy a decir nombres, cosa que no se debe olvidar. Y ahí estaba este muchacho, Héctor Rodríguez. ¿Qué recuerdas de ese día, Héctor, Cilia? ¿Qué recuerdan ustedes? Sí, bueno, Cuéntenos. no, yo lo recuerdo, ¿verdad? Que con mucha claridad, porque iba a ser un debate y dijimos, en cadena nacional vamos a hacer esto, que lo vea todo el mundo, porque vienen los muchachos a debatir y expresar las ideas, los revolucionarios y los de la derecha. Entonces eran 10 y 10 muchachos que venían a confrontar ideas desde la Asamblea Nacional, que es el sitio ideal para hacerlo. Y entonces, bueno, toma la palabra uno de los muchachos de la derecha y, bueno, ellos llevaban un guión. Como cinematográfico. Sí, para montar Un un show. show. Un chao. Un show. Sí, y entonces ellos abandonaron la Asamblea Nacional sin exponer sus ideas, sin debatir. Y allí estaban los otros 10 muchachos que no los conocíamos a ninguno. Habían sido seleccionados de las universidades para que se expresaran allí. Yo me acuerdo, Silita, perdona, que yo estaba en Panamá en una conferencia, una cumbre de la OEA de los cancilleres. Fue cuando me tocó enfrentarme con Doleza Rice. Tú a tu, cara a cara, porque se vino a meter con Venezuela y yo la spoileé. Y después rim pum pa, y ella se retiró. Y después yo fui en la noche pues a descansar y llamé a Cilia y Cilia me contó, no, tuvimos una reunión, mañana tenemos el debate. Eso era los primeros días de junio de 2007. Y hay un poco de muchachos, no conozco a ninguno, pero esos muchachos son unos picos de plata, me dijo Cilia. Sí, no, la verdad que nosotros quedamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque alguien sugirió en ese momento, mira, hay que levantar la sesión, vamos a cerrar la sesión, pues estos se fueron, no tiene sentido. Porque ellos se fueron, pues. Ellos se fueron, Sí. se fueron. Se quitaron una franela, ¿no fue? y se fueron en fila india, salieron en fila india. Y entonces yo dije, no, si aquí están estos 10 muchachos, que digan lo que ellos vinieron a decir. Y entonces les doy la palabra, que hay una anécdota porque a Robert Serra, que cumplió reciente años de nacimiento, de su 37 nacimiento. años nuestro gran Robert, querido Sí, siempre. Él, cuando yo le doy la palabra, le digo, tiene la palabra el diputado Robert Serra. ¿Verdad? Sí, porque, bueno, uno está acostumbrado a darle la palabra a diputado. Y a los años sería Y diputado él del fue 23 de diputado. enero. Sí, entonces él fue diputado. Y bueno, cuando hablaron, dígame Robert Serra, cuando habló, o sea, el país quedó sorprendido. El comandante Chávez, que estaba viendo también el debate, quedó sorprendido. Cuando habló Héctor Naguará, o sea, Tú cerraste ese día. Yo Héctor. cerré. fue algo que quedó uno tan satisfecho y... Claro, porque también habría que recordar que todos los medios de comunicación entonces, no existían las redes sociales, las televisoras, las radios y los periódicos, entonces favorecían a este movimiento opositor que quería incendiar el país. De hecho, incendiaron algunas ciudades. Entonces solo salían esas caras y eso tenía un efecto tremendo, porque entonces ya no eran el Capriles, el Ramos Alú, ya no era esa gente.
los opositores más odiosos, Carmonestanga, ¿no? Le cambiaron la cara, entonces y convirtieron unos muchachos, y en el mundo decían rebelión juvenil contra Chávez. Acabamos de ganar las elecciones unos meses antes con 63% de los votos. Así es. Entonces solo mostraban caras, y de repente en cadena nacional aparecen 10 caras, 10 muchachos, tremendos líderes. Ah, se emparejó la cosa, ¿ves? Y después todo se puso en su lugar. Fue una contraofensiva victoriosa diseñada de la mente del gran estratega. Sí, fíjate que eso levantó tanto la moral, que la gente en verdad vio los argumentos, los razonamientos de muchachos, estudiantes, y Chávez ahí mismo, Chávez dijo, yo me quiero reunir con estos muchachos. Sí. Los convocó, ahora vamos a escuchar a Héctor. Los tras cámara. Primero, cómo seleccionar quiénes iban a hablar. Porque había De toda esa red de estudiantes. Porque había toda una generación de dirigentes de la que yo era parte, veníamos de ser, ya yo no era presidente del Centro Estudiante, yo era de la federación y teníamos toda una red. Entonces estaba la tesis, bueno, ponemos a hablar a los dirigentes que tienen cargos o mostramos otra realidad que se viene construyendo, y al final, después de largos debates, se impuso la tesis de que equilibrio. Entonces escogimos muchachos de los liceos, había muchachos de los liceos, escogimos muchachos de las aldeas universitarias, escogimos voceros de las universidades creadas por la Revolución Bolivariana, de la Bolivariana, de la expansión de la UNEFA, y algunos dirigentes estudiantiles de las experimentales y de las universidades autónomas que me correspondió a mí. Entonces, hay quien decía, eso es peligroso porque aquí hay muchachos que no tienen experiencia, ellos se van a venir con los muchachos que han formado, pero ahí dijimos, mira, nosotros tenemos que mostrarnos tal cual como somos, lo que es el chavismo, lo que es la juventud patriota. Y ese fue el esfuerzo que hicimos. Que también... Mostrarnos, fíjate, es un concepto clave. Siempre mostrarnos como somos, la verdad. Así es. Transparente. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Echados para adelante, pues. Decidimos correr ese riesgo y después nos sentamos con profesores de todas nuestras universidades y dijimos, bueno, ¿qué pueden venir a decir ellos? Y construimos todos los escenarios que nos pasaban por la cabeza. Nunca nos pasó por la cabeza que no iban a debatir con nosotros, que se iban a retirar. ¿Verdad? Nosotros dijimos, bueno, pueden debatir de economía, agarramos todos los profesores chavistas, vamos a trabajar los argumentos de la economía. Pueden debatir de historia, y nos fuimos como dividiendo los temas. Entonces nos ordenamos, tratamos de que fuese hombre-mujer para la paridad de género y nos fuimos distribuyendo los temas. Dijimos, bueno, y no sabíamos cuáles eran sus voceros, decíamos, bueno, si hablan de los de las privadas, responde Robert Serra, si hablan de los de las autónomas, responde Héctor, y nos fuimos ordenando así. Luego, la primera persona que habla de ellos, habla con un papel, y lo lee, ni siquiera habla, lee, y nosotros, bueno, y cuando termina dice, nos quitamos la franela porque el chavismo quiere uniformar a la juventud venezolana y nos retiramos. Nosotros nos quedamos así y dijimos, bueno. Se quitaron una franela que tenían ellos llegaron vestidos de rojo. Ah, de rojo. Todos vestidos de rojo. Y toda una manipulación psicológica siempre tratando de influir la mente de la gente, las emociones, para crear indignación, tristeza, desmoralización. Eso es una línea permanente de trabajo de la guerra psicológica. Pero el muchacho cuando retira sus papeles se le queda el último papel le queda un papel ahí. Se le queda el último papel de su discurso. En el atril. En el atril. Y nuestra vocera, bueno, habla, dice lo que habíamos planificado, que los temas que a ella le correspondía, y cuando se baja nos dice, miren lo que se le quedó. Y yo agarro el documento y el documento dice Arts Publicidad, que no sé si es una empresa todavía existe. Claro, de toda la vida, de los años 60. Y lo más cómico es que decía qué tenía que decir el muchacho y decía, en este momento, entre comillas y en negrillas, yo debo tener ese documento guardado en una parte, no, se quitan la franela. Es decir, les decía hasta cómo tenían que, no solamente lo que tenían que decir, sino cómo tenía que actuar, y después en negrilla, y se retiran del hemiciclo. Es lo que llama una puesta en escena, pues. Usted va, habla, sonríe, mira para arriba, grita, le pega un puño, se quita la franela, se retira. Una novela. Toda una mentira, toda una mentira. Entonces, nosotros que veníamos diciendo, bueno, vamos a discutir con estos muchachos, vamos a debatir nuestras ideas, que la sociedad vea, resulta que lo que nos estábamos enfrentando era a una empresa publicitaria que decidió por esa juventud, ¿no? Luego, bueno, nosotros hablamos, decimos todos los temas, hablamos de la historia del movimiento estudiantil, de lo que se había logrado en Revolución, de la población flotante, de los bachilleres sin cupo, de la ley de vagos y maleantes, de la recluta obligatoria, de todos esos temas y el contraste, porque para nosotros, por lo menos para mi generación, que tal vez fue la última generación que parte de su juventud fue con los 90 y parte con Chávez,
era muy claro el contraste. En los 90 tenía Correcto. un Estado que me perseguía, que no me daba estudios, que no me daba trabajo, que tenía una ley que decía que si no estudiaba y no trabajaba era un malandro y iba preso. Eras un vago, la ley de vagos La ley y de vagos y maleantes. maleantes, que tenía recluta obligatoria. La peinilla. O sea, la peinilla, y después llega Chávez y dice, no, educación para todos, elimino la recluta obligatoria, elimino la ley de vagos y maleantes. Eliminó la peinilla. Entonces, para nosotros el contraste era muy claro, era muy fácil de debatir. Sí, puede haber muchos errores, pero el antes y el después de cómo el Estado trata a la juventud es radicalmente. Y eso fue un poco lo que quisimos decir. Es decir, ¿no? Nosotros entendemos que hay una postura distinta, pero estas son nuestras verdades, las verdades desde nuestra historia, desde nuestra humildad. Esa noche, bueno, hablamos, fue una cosa muy bonita, el trato que nos dieron los diputados. En cadena nacional. Sí. Generó un- Quizás los jóvenes más jóvenes que estén viendo esto no sepan el impacto que tenía una cadena. En ese momento, sí. En ese momento. O sea, permitía a todo el pueblo verlo por televisión o conectarse por radio. Y estamos muy contentos cuando termina y nos íbamos a ir a nuestra casa, a nuestras universidades, había gente de distintas partes del país y creo que Cilia, que era presidenta, nos dice, mira, no se pueden ir. Bueno, algunos vivíamos en Caracas, pero otros no, porque tienen reunión en la noche con el presidente Chávez. Y entonces él nos cita a Miraflores, al Salón Ayacucho, y bueno, habla, muestra escenas y nos da la palabra y nos felicita a nivel nacional, nos da tareas, nos manda a recorrer el país, a construir los consejos estudiantiles y la ley de consejos estudiantiles. Y luego cuando se van, me dice, Héctor, espérate un momentico. Dígame, presidente. Yo estaba contando Génesis de aquí. Me dice, toma este teléfono. Y me da un telefonito. Me dice, no le digas a nadie, pero me mantienes informado de todo lo que pasa en secreto. Yo y no yo sabía a ellos, eso. ¿ah? Nunca me habías contado Nunca eso. lo había contado. Y Chávez yo, estaba feliz con Eso era ustedes. una cosa que funcionaba, muchachos, que era el telefonito presidencial. Teléfonos analógicos, pero era una red. Se lo creó Diosdado cuando estuvo en Conatel. Es un invento de Diosdado, la red presidencial. Sí. Y entonces tú tenías ese teléfono y era para comunicarte y llamar a Chávez directamente. o para que él lo llamara a uno. O ser llamado. A cualquier Cuando hora. ese teléfono sonaba. No, cuando sonaba era terrorífico. Sí. Mentira, era, digamos, siempre las llamadas eran de exigencia, de trabajo. Chávez tenía una mente tremenda. Una tarea para ponerle tareas, para sí. ponerle tareas a uno. Entonces, o sea, que es un día inolvidable para ti. totalmente, totalmente. Entonces él me da ese teléfono Te puso el ojo, pues. y me dijo, nadie se puede enterar que lo tienes. Yo, ay Dios mío. Y me vas a informar diariamente. Y Ah, yo, bueno, guarda. empecé a informarle, estoy en tal No era estado. por WhatsApp, que uno es más fácil, o una nota de voz que existe ahora. Eso no existía. SMS, mensaje de texto. Y bueno, yo le fui informando, ese era mi último año en la universidad, informando, estamos en tal estado, recorrimos todo el país, presidente, todos los estados de Venezuela. Nos reunimos en aldeas universitarias, en colegios universitarios, universidades, íbamos a las plazas, y eso eran jóvenes por todas partes. Y ya al año siguiente, cerca de su cumpleaños, yo le escribo, jefe, presenté mi último examen, 2008. 2008. Y me dijo, bueno, O sea, perfecto. tu último examen para graduarte de abogado. Para graduarme. O sea, en la Universidad Central. en la Universidad Central. Ya estaba listo, pues solo faltaba el acto de grado, que era a final de año, como 5 o 6 meses después. Me dice, bueno, perfecto, pasado mañana, no me acuerdo exactamente cuántos días, cumplo año, nos vemos en la casona. Te invitó para el cumpleaños de Sí, llega antes que quiero hablar contigo. Bueno, está bien. 2008. Yo fui al pasillo de ingeniería, le compré un librito de regalo, se lo dediqué y llegué aquí tempranito. Chibuito, yo ni me afeitaba, no tenía corbata ni nada. Me dice, ¿cómo estás? Felicitaciones. Ya. Tenías cabello todavía. No, yo de verdad, desde muy joven me raspo el coco. Ah, ok. A veces yo soy de la época de Michael Jordan. Aquí está su regalo, presidente, feliz cumpleaños. Bueno, está bien. ¿Cómo estás tú y qué vas a hacer? Yo estaba responsable, ya yo era miembro del partido, durante esa época se había elegido la dirección nacional, Diosdado Cabello había sido candidato a la gobernación de Miranda a la reelección y a mí me pusieron responsable por Diosdado, mientras era candidato, a asumir Guárico, que además estaba yendo Magnui, o sea, todo eso. Para ayudar a William Lara. Para en la ayudar a campaña. William Lara. Y como yo Naguará. estaba terminando los estudios, estaba allá, yo quería ser candidato a la alcaldía de Sucre.
después que me graduara. Tú sí eres loco, vale. Y en la dirección nacional, ustedes me dijeron, no puedes. ¿Pero por qué? Si hay unas elecciones internas. No, no puedes, te vas para Guárico. ¿Ha entendido? Yo estaba ahí medio triste, desmoralizado, porque el partido no me deja ser candidato si yo quiero. Me mandaron para Guárico, y para Guárico me fui. Y William Lara me dijo, bueno, vente a trabajar conmigo. Entonces, me inscribí para el posgrado en la Universidad de la Rómulo Gallego. Ya yo estaba, cuando digo presidente, no, yo me voy para Guárico con William Lara, y le dije, yo quería ser candidato. Me dijo, no, yo fui el que no te dejé ser candidato. Ajá. Mañana... Descubriste la verdad, pues. Sí. Mañana empiezas a ser ministro del despacho. Aguara. Yo tenía 26 años, o sea, nunca en mi vida me había puesto una corbata. Mañana, sí, y pasado mañana nos vamos para China, así que prepara la gira. Y yo, Dios mío. Y bueno, la verdad es que, aunque... Lo recuerdo, porque yo era el canciller. Sí. Me tocaba dirigir la gira china. Y además, durante el periodo que yo fui ministro del despacho, visitamos, no sé, como 18 países y venían elecciones de gobernadores. Entonces, nos aterrizamos aquí y íbamos por un estado. Visitamos 2 estados, nos íbamos para otro. O sea, fue un nivel de... Y él lo que me dijo es, yo lo único que quiero es que todo lo que llegue a mis manos te lo tienes que haber leído primero. Mucha gente dice, trabajar con Chávez no es lo mismo que trabajar para Chávez. El Chávez que me agarró a mí fue un Chávez maestro. Fue un Chávez a enseñarme, a educarme, a ponerme a leer los mapas, a ponerme junto al presidente que en ese momento era canciller en cada vuelo. Yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché hablar del canal de Nicaragua fue el presidente, en ese momento canciller Nicolás, y el presidente Chávez en la oficinita del avión explicándome por qué el canal de Nicaragua y las contradicciones geopolíticas que eso iba a generar entre Occidente y... Nos poníamos esos viajes tan largos, imagínate tú, un brazo, una parte de ese viaje, por ejemplo, si aterrizábamos en, ¿qué te digo yo? En Madrid, para ir para China. De Madrid a China son 10 horas. 10 horas en reunión. Así es. Permanente con el comandante Chávez. Iba el joven Héctor Rodríguez, ¿no? Sentaba el comandante Chávez ahí, yo me sentaba aquí, íbamos trabajando todos los temas de la gira, del país, todos los temas históricos, ideológicos, políticos, técnicos. Y aquí iba un joven que acaba de llegar como ministro de la presidencia, Héctor Rodríguez Castro. Muy creativo. Entonces estábamos hablando un tema y de repente uno decía, Silvia, no, sí, comandante Chávez, miren, presidente, le decía yo, sí, presidente, este es el criterio. ¿Qué piensas tú, Nicolás? Sí, este es el criterio, le recomendamos tal cosa. Héctor, ¿qué dices tú? Y Héctor, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. No, ¿por qué? Tiene razón, Héctor. Eso no puede ser. Y el canciller me veía con una cara de odio. Decía, pero este muchacho loco, ¿dónde salió? Pero no solamente discutíamos los temas internacionales, porque el canciller en ese momento era vicepresidente político del También. país. Entonces, la ida eran los temas internacionales y el regreso eran todos los temas. O sea, para mí era todo. Yo dije, yo no hice nada en la universidad. O sea, mi escuela fue tener al Chávez y a Nicolás durante 6 meses, que fue el tiempo antes que me mandaran a la UNEFA, todos los días a un nivel de estudio, de reflexión, de estudiar mapas, de estudiar documentos, de escucharlo, extraordinario. Sí siento que a veces la presión era muy grande y yo decía, ¿pero por qué? Y bueno, ahora que hemos vivido todo esto, yo decía, bueno, nos estaba preparando para aguantar estos niveles de presión que hemos aguantado. Sí, comandante Chávez fue un ser extraordinario. Sí. Cuando uno dice extraordinario, ¿no? Por ejemplo, extraordinario es Messi, ¿verdad? En el fútbol. Mi gran hermano Diego Armando Maradona, que lo vi aquí en la casona la última vez que nos abrazamos y nos dimos la despedida. No nos veríamos más en el fútbol. Extraordinario es Ronald Acuña en el béisbol. Miguelito Cabrera. Son como extraterrestres, ¿verdad? Yulimar. Extraordinario es Yulimar Rojas, sí, en el deporte mundial. Muhammad Ali en el boxeo. Un Muhammad Ali, uno solo, en 150 años de boxeo. Sí. En la política, Chávez, nacional e internacional, uno solo. Nuestro maestro, nuestro líder y nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. No duden de eso. Nosotros pudiéramos estar aquí hablando horas, testimonio del Chávez jefe, del Chávez líder, del Chávez maestro, que al final era el Chávez humano, Chávez sencillo, que se presentaba en público de una forma
y en privado era igualito. Casi siempre hablábamos, todos vivimos esa experiencia. Y él decía, bueno, estoy pensando esto y esto de tal tema. Pero bueno, todavía no hablemos de eso en público. Salíamos a la calle, un acto, una cosa, pim, pum, pa. Yo me acuerdo una vez que veníamos con Adán, veníamos de Barinas, Adán, comandante Chávez y yo. Y de repente Chávez volteó y me dijo, mira, Nicolás, eso fue para las elecciones de gobernador de 2012. Me dijo, estoy pensando en ti. ¿Qué será? Que vayas de gobernador de Carabobo, para rescatar Carabobo. Yo le dije, claro, me sorprendió, ¿no? Yo le dije, bueno, lo que usted mande, pues, entendido. Estoy empezando a pensar. Estoy empezando a pensar eso. Vamos a madurar la idea. No estoy totalmente convencido. ¿Qué te parece, Adán? Adán, sí, me parece bien. Bueno, está bien. Nos fuimos a un acto en Parque Central. Aterrizamos y estábamos en el acto y la cosa y esto. Y yo estaba tomando nota de distintos temas. Siempre, porque yo era canciller y era vicepresidente político. Entonces me encargaba de 2 temitas nada más. Lo internacional y lo Lo nacional. internacional y nacional. Fuera de ahí, No, lo que me faltaba era ser, no sé, ministro de astrología para encargarme del espacio también. Y era una escuela. Así es. Y él estaba hablando, y de repente dijo, y por eso fíjense lo que he pensado. Nicolás puede ser el próximo candidato a gobernador de Carabobo. ¿Qué les parece? Sí. Candidato. Así era. Eso duró poco. Porque después fuimos Silvia y yo, ¿te acuerdas, Silvia? A un acto allá en un teatro en Valencia y estábamos hablando, yo, la gente de apoyo, los consejos comunales, el partido, y cuando venía de regreso, epa, Nicolás, ¿por dónde anda? No, vengo regresando por tierra de Valencia. ¿Qué hacías allá? No, bueno, asumiendo el tema de la candidatura. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Olvídate de eso, ¿oíste? Ocúpate de tu trabajo, ocúpate de tu Mejor no. cancillería, ocúpate de tu vicepresidencia política. Así es. Mira que es verdad que Chávez, lo que estamos hablando, ¿no? Que él era muy auténtico y decía las cosas en Como vivo las y- sentía. Y en vivo y en directo, en cadena La de nacional. Carabobo. Una vez venía él de viaje, tú venías con él, Nico, regresando de un viaje, y él nos había dicho que montáramos una actividad en el Poliedro, y él quería algo específico que lleváramos. Y entonces estábamos con Aristóbulo, Darío, montando el evento, pues. Pero lo que no podíamos llevar lo que él quería. Y aterriza y nos dicen, ya aterrizó Chávez. Y nosotros ahí en el Poliedro, ¿qué hacemos, vale? Porque Chávez se va a poner bravo. Y entonces, bueno, hay que llamarlo. ¿Quién lo llama? Y Aristóbulo, Darío, todos ellos. Silvia, llámalo tú. Pues yo venía en el carro con él. Ninguno quería llamarlo, entonces yo, bueno, déjame llamarlo para que suavizarlo, para que no vaya a formar un lío, pues. Entonces yo, y el Poliedro estaba bien bonita la actividad, ¿vale? Dijimos, Chávez se va a poner bravo y no va a venir, no va a dejar este lío aquí. Entonces, mira, presidente, ¿cómo está eso? Ya voy en camino. Yo le digo, bueno, esto está bien bonito, esto está bien chévere. Me dice, pero... Yo le dije, pero lo que se iba a preparar no llegó, no lo tenemos aquí. Y entonces él se queda callado. ¿Y qué hago? Digo, no, presidente, esto está bien, tiene que venir aquí, esta gente está esperándolo. Yo le sugiero que venga, pero le voy a decir una cosa, presidente. Por favor. Le voy a pedir un favor, yo nunca le he pedido un favor. ¿Qué será? Yo le dije, si no va a formar un lío, no lo forma abajo cuando llegue, pero no lo vaya a formar en vivo y en directo, porque ahí está toda la militancia y nosotros éramos de la dirección, y oye, si no formo un lío ahí vamos a quedar muy mal. Bueno, déjame ver. Y entonces, ¿verdad? Llegó. Pero él venía con Nico después me contó la otra parte de lo que pasó en el carro después, que tú me diste que... Ese es el Chávez nuestro de todos los días, que está vivo, está con nosotros, en su idea, en su espiritualidad y en toda su fuerza. Precisamente veníamos en el carro y él, después de escuchar a Silvia, se
muere de la risa y me dice, mira lo que me dijo Silvia. A mí nunca nadie me ha dicho una cosa así. ¿Ah? Entonces llegamos y él se puso serio al llegar, lo saludó a todos serio para mantener la atención, ¿no? Y después, bueno, el acto se desarrolló, felicitó a la Dirección Nacional. Cilia era presidenta de la Asamblea Nacional y era la primera vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es. ¿Eh? Después Cilia le entrega esa responsabilidad a Diosdado, la primera vicepresidencia del PSUV, y también después Diosdado es presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, bonitos recuerdos que nos llenan de alegría y de saber que estamos del lado correcto de la historia. Y seguimos del lado correcto de la historia. Pero vamos a hablar del presente. Vamos a hablar del mensaje de la Asamblea Nacional. ¿Qué les parece? 5 horas de mensaje. Naguará, mira, las piernas me quedaron dormidas. Sí, después yo cuando subí, después del discurso, tuve que masajearme piernas y tobillos. Después ya me restablecí tranquilo. Pero de verdad, yo tenía un empuje, una energía que no he tenido en ningún mensaje como presidente. Tengo que decírselo. Inclusive Silvia después me dijo, estaba como eufórico, porque estaba yo expresando el tiempo histórico que empezamos a vivir, que es un tiempo histórico de renacer, de esperanza, de construcción, de crecimiento. Nadie podrá confundir ni desmoralizar a nuestro pueblo, digan lo que digan, por donde lo digan, hagan lo que hagan, por donde lo hagan. Nadie, ¿no? Porque se va juntando en estos años de lucha, de sufrimiento, se va juntando una conciencia. Todas las pruebas en la vida, Génesis, tú que eres más joven aquí del equipo, todas las pruebas de la vida te exigen, pero las que más te exigen son las pruebas duras, las adversidades. Y hay que ver lo que hemos vivido ya estos casi 11 años desde que nuestro comandante Chávez partió y nos dejó al frente de esta revolución. Nadie apostaba ni medio. A mí me han subestimado bastante. Sí. Génesis, Héctor, Silita. Por pueblo. Cuando el pueblo me eligió el 14 de abril del 2013, el fantasma, mejor conocido como Capriles, decía, este no dura un mes, vamos a tumbarlo. Llamó a quemar los CDI. Sí, la violencia, su único lenguaje es la violencia, su lenguaje A verdadero. descargar la rabia. Cuando le quitas la máscara, porque ellos se ponen máscaras de demócratas, de prochavistas, de progresistas, cuando le quitas la máscara encuentras Sí. el monstruo del diablo fascista. En todos ellos. Así es. Están llenos de odio, de venganza, de ambiciones personales, de intereses. No voy a decir la palabra, se va a poner brava Silvia. Maduro no dura. Este es un bruto. No dura una semana. Yo de verdad no me preocupo por eso, se los digo. Yo tengo la conciencia tranquilo, duermo muy bien. Soy feliz, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen. y quiero que me perdonen ustedes, los odiadores. Ahora, después decían, no, Maduro no pasa el 2013, no pasa este año. Después decían, no, Maduro no pasa el 2014, no pasa el 2017, no pasa el 2018. Maduro no aguanta esta guerra económica. Se cae y se va. Está como la pelea de boxeo, ¿no? Sí, Maduro, pega el imperio, pegan los apellidos, izquierda, derecha, vienen los apellidos, viene la oligarquía, le pega, golpe de Estado, magnicidio, Maduro se fue, Maduro se acabó. Ganó Después Maduro. dijeron, no pasa de esta década. Y aquí va Maduro, chicos. En Seis este nuevo siglo. 2024. 6 meses dio Ramos Ayú. Sí,
Después en el 2000, en vez de ponerse a trabajar, ganan una Asamblea Nacional, se lo reconocemos. Asumen y en vez de ponerse a trabajar, se ponen a conspirar para derrocarme. Sí. Y nosotros, ¿qué le dije yo a la gente? Nervios de acero, calma y cordura, máxima movilización popular y listos para todo. Y fuimos creando. Entonces surgieron, Génesis, Héctor, en esta época, un conjunto de valores al final de esta parte del camino, porque el camino es largo, como decía Ali primero, el camino es largo. Y surgieron un conjunto de valores que yo resumí en 5 consensos. 5 consensos que nos unen a todos los venezolanos. Y con esos consensos fuimos, mira, rum, pasamos la pandemia, uno de los mejores países del mundo en el tratamiento de la pandemia, ejemplo mundial, números récord de vidas salvadas, de control de la pandemia, nos trataron de invadir, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben todo, no vamos nosotros a repetir todo lo que han hecho estos tipos, los apellidos. Y después vino 2021, saliendo de la pandemia, primer trimestre, síntomas de que el cuerpo se recuperaba, el cuerpo económico. 2022, un crecimiento récord, 15% de la economía, y fuimos recuperando cositas. 2023, consolidación de ese crecimiento y recuperación, y entra el 2024 con la expectativa más positiva y optimista para poder avanzar. En el balance que hice ante la Asamblea Nacional presenté un conjunto de números. Todo, porque todo lo hemos hecho a pulmón. ¿Cómo es que dicen? A pedal. A pedal. A pedal y bomba, como dicen. Todos los hemos hecho a pulmón, con esfuerzo propio. Si ha crecido la producción petrolera y estamos recuperando integralmente PDVSA, Pequibén, por ejemplo, que estaba en el piso, se recuperó al 100%. Pequibén, que produce los fertilizantes para la producción agrícola. Ya no los importamos, todos los producimos en Venezuela. Si se ha recuperado, ¿ustedes saben con qué? Con las vísceras. Eso se entiende, ¿verdad, Silito? Con las vísceras. Sacando real y medio para completar una locha. Como se decía antes, nadie entenderá esto ahora. Sacando por aquí, invierte, recupera, triangulando repuestos en la industria mundial, trayéndolos por los caminos verdes, perseguidos, y paso a paso. Y lo que es más importante, el crecimiento de la economía no petrolera, Héctor. Tú eres un estudioso de la economía. El crecimiento de la economía no petrolera. En suma, el crecimiento de la economía 2024, primero de América Latina, 5.5%. Así es. ¿Y quién logró eso? Un país. Pudiera decir Venezuela toda, con el esfuerzo de todos y de todas. Un detalle, un detallazo, como diría alguien. Venezuela llegó en el 2023 a la meta de producir el 97% de los alimentos en el país. 100% en varios rubros, importantes todos. Por ejemplo, el pollo, 100%. El huevo, 100%. La carne de res, 100%. El cerdo, 100%. Y digo eso porque todo eso se importaba antes. Se gastaban miles de millones de dólares. ¿Es importante o no es importante? ¿Ah? Es importante. Porque les arde al Caprilín, al fantasma y todo lo que ellos representan, los apellidos, les arde que lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Crecimiento de una nueva economía, paso a paso. Y poco a poco, mientras va creciendo la economía, va creciendo poco a poco el ingreso. Todavía el crecimiento del ingreso no es lo que necesita el país. No solo el golpe de la economía tuvo como objetivo central, tuvo quebrar la sociedad. Así es. Y el golpe que recibió la sociedad, pasamos
de 54 mil millones de dólares un año de ingresos, 54 mil millones de dólares a 700 millones el próximo año. ¿Qué se resintió? Todos los programas sociales, todas las misiones, todas las grandes misiones, todo se resistió. ¿Qué se resistió? El ingreso de los trabajadores. ¿Ah? Llegamos inclusive en algún año un ingreso mínimo a $1, $2, ¿o no? ¿No se acuerdan? Correcto. Desabastecimiento, casi 90%. ¿O no se acuerdan cuando la gente comía mango verde para resistir en su casa? Nuestro pueblo heroico, hermoso. ¿No se acuerdan cuando la gente comía solamente yuca? Hicieron una campaña contra la yuca, que la yuca envenenaba y un poco gente le agarró fobia a comer yuca, pero era lo único que había en la época, mango verde, yuca. Y con los CLAT salvamos a las patrias, que es cuando agarran al ESAT, porque estábamos compensando ya en el 2020 con el tema de las cajas CLAT que traíamos del exterior, no las producíamos aquí. Es una guerra, mira, continua, atacaron la moneda, atacar la alimentación, atacar el abastecimiento. ¿Es o no, Silita? Es Un una logro. guerra. La guerra de ellos contra Correcto. el pueblo. ¿Es o no un logro? Que con producción nacional, gracias a la industria, gracias al sector agrícola, hoy tenemos un abastecimiento de 96.7, pudiéramos decir 97% del país. Y todo lo que usted lleva a su casa se produce ahora en Venezuela. ¿Es o no es un logro? Porque la guerra era eso. ¿Qué decía en el mundo? Las colas inducidas, los estantes vacíos. Y en la medida que vayamos recuperando el ingreso por petróleo el año pasado fue un poco más de 6.500 millones de dólares. Más o menos el 10% de lo que era antes. Correcto. O lo que el país necesita. Logramos incrementar el cobro de impuestos y también creció a un poco más de 5.000 millones de dólares. ¿Y qué hacemos con esa plata? Con esa plata mantenemos escuelas y liceos y universidades para que la educación sea gratuita, pública y de calidad. El 84% de los estudiantes venezolanos hoy por hoy estudian en una escuela, un liceo o una universidad pública. ¿Qué hacemos con eso? Construir 500.000 viviendas. ¿Qué hacemos con eso? Todo lo del 1x10. ¿O quién financia lo del 1x10? Que hay que arreglar una cosa aquí, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá. ¿Ah? ¿Y qué hacemos con eso? Pagar los ingresos de los trabajadores. Entonces yo diseñé un mecanismo metiéndole coco. ¿Cómo hago? Para que los aumentos en el ingreso de los trabajadores no se hagan sal y agua, como se hacían. Yo anunciaba con bombos y platillos, aumento de tanto, no sé qué cosa. Sí. Llevo el ingreso a $30, medio petro, ¿te acuerdas del medio petro? Correcto. 2018. Y al mes se perdía y bajaba a 2 petros. Entonces empecé a pensar indexación, indexarlo. ¿Qué es indexación? Busca el concepto de indexación. Indexación es actualización permanente. Ahora, para el tema del ingreso real de la familia venezolana, el ingreso real de toda la familia, porque en la familia hay distintos ingresos, el tema es clave los equilibrios económicos. Así es. Era clave vencer la hiperinflación y la vencimos en el 2022. Y era clave controlar, desescalar la inflación y llevarla cada vez a su mínima expresión. La estabilidad cambiaria. Y era clave, y es clave, la estabilidad de un nuevo sistema cambiario. Porque ustedes se acuerdan, muchachos, el sistema cambiario del Cadivi, que ingresaban 54.000 millones de dólares y todo se entregaba por Cadivi. ¿Y cuánta corruptela hubo en esos sistemas de control de cambio? Ahora construimos la bolsa de cambio, construimos un nuevo sistema y poco a poco, con mucha sabiduría, mucha paciencia, inteligencia y con el favor del sector público, nosotros, y del sector privado, hemos logrado, por ejemplo, el año pasado y sobre todo los últimos meses, 2 elementos clave. El mes de diciembre, el marcador de inflación más bajo en 10 años. Y el año 2023,
el nivel más bajo de variación del dólar desde que empezó la guerra económica. Y ahora en enero, todo proyecta, me dicen los expertos, pues yo hago seguimiento de esto todos los días, que vamos a tener el dígito de inflación más bajo en 15 años. Entonces, es clave, es un elemento clave para cuidar los ingresos reales, cuidarlos y recuperarlos de verdad, de manera sostenible y que no se haga agua y sal. Es una estrategia. Tenemos una estrategia nueva, una estrategia correcta, exitosa, que está en construcción y va avanzando. Entonces yo viendo que estamos mejorando en los ingresos y buscando nuevas cosas de ingresos que por ahí también tenemos y estamos empezando a desarrollar, tomé una decisión de ratificar el mecanismo de ingreso mínimo integral indexado como mecanismo de economía de guerra para defender el ingreso de la familia venezolana, que fue correcto y fue justo. Por ejemplo, eso yo lo anuncié el 1 de mayo pasado. El abril, hace 9 meses atrás, ¿cuánto era el ingreso mínimo del trabajador público promedio? Cerca de $15. Llegaba a $15. Y yo dije, bueno, vamos a llevarlo con cestatique y bono de guerra a $70 y por primera vez en la historia de Venezuela y del mundo indexado. Naguará, era audaz, era riesgoso, pero yo digo, me la juego. Y salió bien. Y ahora entonces yo llevé ese ingreso mínimo integral para los que ganan mínimo. El ingreso mínimo integral, entonces, que es el piso, llevarlo a $100 indexado, que no se haga agua y sal para los trabajadores activos, para las trabajadoras, en la estrategia que tenemos de recuperación del ingreso real mínimo y de ingreso real global de la familia venezolana, de los trabajadores y las trabajadoras. E igualmente, eso significó concreto, pueden sacar números ahí, una regla de 3. Si en abril 2023 ganabas mínimo, el ingreso mínimo integral, mínimo, ganabas 15, y el 1 de febrero ganas 100, ¿cuánto fue el aumento? 666% de aumento. ¿Dónde? En Venezuela. Y manteniendo un equilibrio, que no se haga agua y sal, que no se dispare el tipo de cambio, que no se dispare la hiperinflación. Haciendo allí, tú sabes, una estrategia. Derechos sociales. Y manteniendo todos los derechos sociales. Exacto. Manteniendo la inversión en salud, en educación, en bricomiles, en 1x10, en vivienda. Los subsidios. Los subsidios. Los Los servicios. subsidios en gas, Agua. en agua, Gasolina. electricidad, gasolina. ¿Solo dónde? En Venezuela, un modelo humanista, cristiano. Y además llevar, fíjense ustedes, si fue del 666%, fíjense lo que es los jubilados de la administración pública, que también ganaban $12 en abril 2023. Y yo se los llevé a 49, porque es el 70% del ingreso mínimo integral. Y se los indexé. Y ahora se lo pusimos en $70 indexado a los jubilados. Indexado. Una estrategia de recuperación paulatina y sostenible, que no genere distorsiones, que hagan agua y sal el ingreso. Eso es muy importante. Y lo mismo, mis queridos hermanos pensionados, ¿correcto? Eso significa, mira, Silita saca la cuenta. En jubilados significa que de abril a febrero el aumento es del 333%. ¿De dónde sale eso? Ustedes me preguntarán. Del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, de la eficiencia, porque es muy fácil administrar en la abundancia. ¿Saben qué es bravo? Administrar en medio de una guerra, acosado y en medio de 4 reales que van subiendo y van surgiendo allí. ¿Ah? Y lo hemos logrado, lo estamos logrando, sabemos hacerlo.
y lo vamos a seguir haciendo. Diga lo que digan los apellidos, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. A mis hermanos pensionados también estaban ganando $7 en abril. Ahorita los estamos llevando el ingreso mínimo a 25 indexado. O sea que no le pierde valor mes por mes, indexado. Y con los bonos del sistema Patria superan ampliamente los $30 con ingreso mínimo integral. O sea que estamos superando la estrategia aquella de cuando lanzamos el medio petro. Lanzábamos el medio petro y después nos metían medio palo con los precios y el remarcaje. No, chicos, ya basta. Estamos en el camino correcto. Hemos creado fórmulas propias para seguir avanzando. Y además, para escucharlos a ustedes, porque me gusta escuchar los comentarios de ustedes, de la juventud, de la generación más joven, y de Silita, que es una mente. Todos conocen a Silita, es una mente. ¿Ah? Además, estamos lanzando grandes misiones de nueva generación. The New Generation. Se diría en inglés, tú que eres sueco. The New Generation. ¿Ah? The Grand Mission, The New Generation. Nueva generación de grandes misiones. ¿Ah? La primera, la Gran Misión Venezuela Mujer, para apoyar a la mujer venezolana. Y ya ha arrancado y se va posicionando. 4.400.000 mujeres inscritas. La segunda la lancé y nombré jefa suprema de la Gran Misión Venezuela Joven, a Génesis, para ir por los jóvenes, oportunidades económicas, emprendimiento, deporte, salud, cultura, vivienda. Recreación, turismo. Y la cuarta y la tercera misión de nueva generación, una que de verdad va a sacudir a Venezuela para enfrentar la desigualdad que se ha creado. La desigualdad terrible, irritante. Cae mal la desigualdad. Y se ha creado producto de la guerra económica, que es la gran misión Justicia Social e Igualdad, que me han propuesto y estoy evaluando llamarla Gran Misión Justicia e Igualdad, Justicia Social e Igualdad, Hugo Rafael Chávez Frías, la gran misión de la igualdad, Hugo Chávez Frías. ¿Ah? Sería un homenaje bonito para nuestro comandante. Entre otros planes, además, manteniendo fuerte el 1x10 del buen gobierno, manteniendo fuerte las bricomiles, manteniendo fuerte y mejorando, como vamos a mejorar el sistema Patria y los bonos del sistema Patria. Todo hecho dentro de una estrategia para hacer muchísimo con lo poco que entra todavía. ¿Ah? Porque ¿cuál es la estrategia de la derecha, de los apellidos? ¿Por qué llamaron a sanciones? Los Borges, los López, los Capriles, la Machado, los Ledesma. ¿Por qué ellos llamaron a sanciones? Y lo lograron, 930 sanciones contra la economía y la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos querían destruir la economía para que se destruyeran los derechos sociales del pueblo y después salir a decir la culpa de que no tengas derechos sociales, de que no tengas ingresos buenos, la culpa es de Maduro, del modelo socialista, de la revolución. Y repetirlo por el mundo, y repetirlo y desmoralizar al pueblo de Venezuela, confundirlos a ustedes. Pero ni desmoralizaron al pueblo ni confundieron a nadie. Y aquí lo que vamos es para adelante, ¿oyó? Para adelante y más nada. Y la estrategia de recuperación del ingreso nacional y del ingreso de los trabajadores tiene que consolidarse e ir a nuevas alturas, como va a ir paso a paso. Nosotros tenemos que prepararnos, fíjate, para lograr los grandes objetivos, que fue otra cosa que lancé. Sí. Las 7T, las 7 transformaciones que Venezuela necesita rumbo al 2030. Naguará, qué cosa tan bonita. Las 7 transformaciones que Venezuela necesita. Venezuela necesita mucho transformarse desde adentro, en sí misma. Transformarnos para mejor, para bien. ¿Cómo es que decía Galeano? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esa es la consigna de las 7T. Somos lo que somos,
lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y cambiemos lo que somos para más y para mejor. Las 7T, ya sobre eso vamos a hablar. Yo voy a convocar jueves, viernes a un conjunto de reuniones con las organizaciones sociales, el poder comunal, con los movimientos sociales para lanzar una tremenda consulta, un tremendo debate y que el pueblo construya las 7T. ¡Pum! Por el ojo le vamos a dar a los apellidos y al imperialismo. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dice Génesis? Bueno, presidente, para nosotros que estuvimos ahí, además, escuchando ese discurso, además con su carisma, ¿no? Que lo acompaña y lograr traducir algo que pareciera complejo, ¿no? Que han sido estos 10 años, porque es como una madurez que se adquiere en esta etapa que fue complicada, pero verla usted allí ayer explicando, bueno, lo que nosotros hemos atravesado como pueblo es mirarnos incluso en el ejemplo de nuestras propias vidas, y yo creo que es un ejercicio que lo podemos hacer todos los venezolanos y las venezolanas. Imagínense que usted ayer hizo su examen, ¿verdad? Ahora todos los venezolanos planteando las 7 transformaciones y escuchando además su palabra, puede hacerse su propio examen y decir, bueno, ¿qué he hecho yo? Porque la conducta no es individual. Usted ha sido el líder de un pueblo que se ha crecido en las adversidades, pero porque todos hemos seguido una conducta del pueblo que somos, además de Bolívar. Y lo que ha pasado en Venezuela estos últimos años, presidente, es una gran oportunidad para la transformación. Porque yo lo veo así y quiero como contarlo de varios puntos, ¿no? Nosotros estamos atravesados como sociedad por la cultura petrolera en muchos sentidos. Y hay quienes pueden reducir el tema petrolero a un simple tema económico, pero la cultura petrolera llega profundamente a nuestras vidas y a cómo somos y al futuro incluso de lo que nosotros nos planteemos como república. Porque a través de lo petrolero, los gringos también instauraron un sistema de valores. Y la burguesía parasitaria de este país, que es lo que usted llama los apellidos, crecieron toda su vida parasitaria porque aquí en Venezuela antes del petróleo no existía oligarquía. O sea, Zamora y toda esa década de esa década del 19 había acabado con la burguesía. A partir del petróleo se crea una nueva burguesía parasitaria. Y ellos fueron creciendo por muchas generaciones, estudiando además en universidades gringas para el poder. Y el poder aquí era exclusivamente de la élite que gobernaba este país, que entre adecos y copellanos se repartían cada tanto el poder y ellos gobernaban y lanzaban unas migajas al pueblo. Pero además, eso no se construyó ni siquiera en 40 años, fueron 100 años de cultura petrolera, 100 años de viveza criolla, 100 años de sembrar egoísmos, de sembrar, pero además de crear todos los sistemas, en la educación, todos los sistemas culturales en pro al petróleo. Y fuimos una de las sociedades latinoamericanas que más veía a la sociedad americana como el ejemplo a seguir. Incluso había un gran desprecio por lo nuestro. Hoy en Venezuela hay un gran levantamiento, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, de amor a lo nuestro, de amor a la identidad nacional. Sí. Y esa es una de las grandes transformaciones que la logró ¿quién? El comandante Chávez, la revolución bolivariana, la que nos hizo mirar hacia nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Y eso es lo que la oligarquía no nos perdona, porque si fuera por ello, nosotros tendríamos que ser el espejo de los gringos. Entonces, obviamente, esos son los estándares con los que ellos nos comparan. Si no somos como son ellos, entonces este país es un caos, porque hay un desprecio por lo nuestro. La misma teoría del café con leche, ¿no? De mejorar la raza, porque no reconocían ni a la afro-venezolanidad ni a los pueblos originarios como identidad venezolana. Ellos hicieron un imaginario de lo que era Venezuela y nos lo metieron ¿por dónde? Por las telenovelas. O usted en alguna telenovela venezolana, usted veía a una persona negra. ¿Y qué era un negro en una telenovela de Venevisión o Televen? El chichero, el que manejaba, o el que limpiaba, o el malandro. Entonces, hay un imaginario que ellos crearon de la venezolanidad que nos la fueron posicionando en la mente. Si no es hasta cuando llega Chávez y dice, epa, no nos calamos más una élite, y es cuando empieza el pobre, el venezolano de a pie, el verdadero venezolano, el indígena, el afro, el estudiante, el pueblo verdaderamente a gobernar y a quitar del poder a una élite que se creían dueños. Y ellos
O sea, ¿quién los puede culpar? Si los criaron para que fueran así, los criaron para decir, ustedes vieron el video, o sea, ella explotaba a los primos por unos man. Ese es el modelo en el que ellos creen. Ellos pensaban que siempre iban a gobernar este país. Llega Chávez y les arrebata lo que ellos para siempre creían que tenían. Ellos están picados y van a seguir picados toda su vida. Toda su vida van a estar picados porque los pobres llegamos a donde teníamos que llegar, pero a transformar. Entonces yo veo hoy, puede ver que un joven no sea chavista, pero si ese joven se interesa por la identidad venezolana y respeta lo nuestro, es un hijo de Chávez, es un hijo de esta generación, de esta evolución en la que entramos nosotros, de mirar hacia nosotros. ¿Y qué resultó? Que cuando miramos hacia adentro, no todo está bien, no todo es perfecto. ¿Qué hizo Chávez en los primeros 10 años de su gobierno? Saldar la deuda social, y luego, con unos 2 años más, el país se iba a enrumbar. ¿Qué hacen? Bueno, matan al comandante Chávez. ¿Y luego qué hacen? ¿Qué nos hicieron por 100 años? ¿Vulnerables a qué? A un solo modelo de producción. Producir petróleo y vender petróleo. Y generas un sistema de educación y de cultura en el que todo depende de la renta petrolera. Si nos quitas la renta petrolera, es decir, si nos haces vulnerables, todo se acaba. Todo se vuelve un caos. Y los venezolanos entramos entonces en una etapa de mirar hacia adentro y decir, ajá, ¿ahora qué? Si no podemos vender petróleo, obviamente no hay ingresos. Entonces, es una gran oportunidad que usted ha sabido además conducir y ha ido delineando todo el camino junto a un pueblo heroico de decir, ahora que podemos mirar hacia adentro, es mucho más lo que podemos hacer. Por eso, el discurso que usted dio ayer, en este año 2024, es un discurso para el futuro. Porque usted decía, Venezuela es tierra de futuro. Porque claro, cuando todas las piezas se desordenan, entonces es donde la juventud tiene un papel importante que jugar. Que somos una generación que creció en un tiempo en el que nos íbamos por un camino, un imaginario de grandeza, de potencia. Nos lo quisieron derrumbar, quisieron acabar con nuestros sueños, pero usted ha sido así como un brazo que no ha dejado que el sueño muera y que ha permitido que esa puerta que han querido cerrar, usted como con una fuerza ha hecho así para que no se cierre y más bien nos convoca a nosotros a que vayamos por ese camino y construyamos un país. ¿A partir de qué? De que hay muchas variables. Estamos mirándonos a nosotros mismos, estamos hablando de identidad. Todo el pueblo venezolano habla de economía. Cuando el referéndum todo el mundo habló del Esequibo. Entonces hay una conversación en la que entramos todos y eso es quizá lo más importante de este momento y de su liderazgo como presidente de este país, que haya una conversación nacional sobre todo lo que Venezuela puede ser. Y usted es el gran conductor y nosotros abrazamos y agradecemos que permita que todos los más jóvenes, incluso los más pequeños, podamos tener una voz en esa construcción de esas piezas de lo que Venezuela puede ser, que es grandeza y es futuro, como usted lo ha dicho. Los más jóvenes, una cosa muy bonita, ¿viste? Porque hemos confiado en esos muchachos de los liceos. De hecho, confiamos en ustedes, la generación que fundó la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Y mira, Silita, cómo va retoñando esa generación. Y me llena de mucha alegría porque sé que la corriente bolivariana, el proyecto de Simón Bolívar, el proyecto del comandante Chávez, tiene con qué, tiene su gente, tiene su juventud, consciente, muy consciente, con argumentos, convicciones, con los pies sobre la tierra. Eso es muy importante. Yo me emociono mucho, por ejemplo, cuando me reúno con los liceístas siempre. Sí. Es una de las reuniones más importantes, de mayor aprendizaje. Sí. Veo esos muchachos de 13, 14, 15 años, con un nivel de conciencia. Yo llamo a esa generación. Si Chávez se encontró y gestó a la generación de oro, hoy yo estoy visualizando que está surgiendo la generación genial, la generación de genios. Son genios en el pensamiento, en la idea, en la forma de actuar, logran las cosas, todo lo que se proponen. ¿Ah? En robótica, van al mundo y ganan todos los premios de robótica. Pariendo, porque paren. Sí, es. La estructura, paren. Eso es una cosa que cuesta plata hacer un robot. ¿De dónde lo sacan? Pariendo, porque es el tiempo de parir. Y estamos pariendo. Y yo creo que vamos pariendo hacia adelante. ¿Qué dice Héctor de todas estas cosas? Esto que llama Génesis la conversación. Me gusta esa palabra. La conversación del presente y del futuro. ¿Qué dice Héctor? A mí me gusta, presidente, usar siempre el símil de la familia. Supongamos que aquí estamos la familia
y el símil del buen padre de familia, que es el gobierno. Y en esta familia, en esta casa, La madre. llega un PRAN de la comunidad y se dice, mira, lo que está en esa casa es mío. El PRAN es el imperialismo. La familia tiene la opción de rendirse ante el imperio, ante el PRAN, decir, bueno, está bien, métete a la casa, toma las propiedades, o tiene la opción de ser valiente. Lo que hizo el pueblo venezolano ante el pranato, que quiso tomar la casa, que es la familia venezolana, fue decir, no, aquí no. Nosotros somos venezolanos, somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez. No me importa el poder que tú tengas como PRAN, nosotros... ¿Y el PRAN qué hizo? Bueno, si no te rindes, te voy a bloquear la casa. No vas a salir a trabajar, no te van a llegar medicamentos, no te va a llegar agua, no te va a llegar energía. Ah, tenías un ingreso de 4.000 bolívares mensuales. Como no vas a trabajar, te va a bajar a 40. Y bueno, ¿qué va a pasar en esa casa si el PRAN no me deja salir a trabajar, si no me entran recursos, si no tengo acceso a alimentos? Va a generar un caos en la casa. Y el liderazgo, la madre, el padre, el gobierno, tiene que en ese momento embraguetarse. Puede asustarse. Yo, por las tareas que usted me ha dado, me toca dialogar con muchos sectores, incluyendo la oposición. Y cuando lo critican, yo les digo, está bien, critica lo que tú quieras. Solo respóndeme si tú hubieses sido capaz de calzar esos zapatos en esas circunstancias. No hay un líder de América, yo lo digo con mucho orgullo, no hay un liderazgo en este momento como el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, capaz de aguantar las tormentas que hemos aguantado. Y yo se lo agradezco, presidente. Yo, como otra generación, le agradezco muchísimo, porque cualquier otro liderazgo se hubiese rendido ante el pranato y hubiese dicho, toma, te entrego la casa, no puedo, no tengo la capacidad, no voy a poder aguantar esta tormenta. Y usted y el pueblo venezolano se embraguetaron y dijeron, no hay como dijo Chávez, citando a Shakespeare, creo, vengan todas las tormentas a nosotros que tenemos capacidad de maniobra. Y eso es lo que ha pasado. El mensaje de ayer fue decir, aguantamos la tormenta, nos embraguetamos como familia, aguantamos los tiempos duros y estamos empezando a ver los tiempos buenos. Porque cuando usted ayer se para y dice, ya tenemos 2 años de crecimiento sostenido, ya empezamos a estabilizar la moneda, ya empezamos a abastecer el país, ya empezamos a crecer económicamente, ya logramos disminuir la inflación, ya podemos empezar a incrementar los ingresos de la familia venezolana, es también decirle al PRAN, hiciste todo lo que pudiste y no pudiste con nosotros. Fuimos capaces de superar tu estrategia, fuimos capaces de resistir tu estrategia y ahora vamos a una etapa de crecimiento. Yo ayer me sentía, creo que también usted, yo lo veía a usted en esas 5 horas y pico con una energía y así me sentía yo y así sentía el público que estaba en mi entorno. Hoy estuve conversando con muchos líderes sociales y lo que transmite es primero una verdad absoluta, es verdad, o sea, usted lo decía en varias reuniones que yo lo acompañé a ustedes con dirigentes internacionales, decía, el problema del imperialismo y del mundo es que cree que el chavismo no es una realidad, que Venezuela no es una realidad, es una realidad lo que usted dijo ayer, fuimos capaces de aguantar las peores tormentas y hoy estamos cosechando los tiempos de resistencia. Hoy empezando un crecimiento sostenible, sustentable, son 2 conceptos que quiero compartir, Cilia. Sostenible y sustentable, propio, esfuerzo propio, con los pies sobre la tierra. Y era lo que ayer no lo dije, ¿vale? Ayer tuve que sacar 7 páginas, 8 páginas, porque si no hubiera hablado 7 horas, ayer dejé de decir una cantidad de logros, de números, logros, digamos, tangibles, directos. Y había una parte, porque después me metí en el tema de la conspiración, que es otro tema. Dije, nosotros hacia el futuro, de aquí al 2030, tenemos que pensar el 2030. 2030. Revolución irreversible, independencia irreversible. País próspero, igualitario, democrático y libre, con esfuerzo propio. 2030. Ya el país potencia, que estos impidieron que lo lográramos cuando se iba a lograr. Así es. El país potencia, se estaba logrando, consolidando. Defendimos varios frentes de batalla y ahora vamos a avanzar en todo. Pero entonces teníamos 2 escenarios. Uno, ir por este rumbo, porque nosotros, el yugo principal contra el país son las sanciones que los apellidos pidieron y que el imperialismo le metió a Venezuela.
Ellos dicen que levantaron las sanciones. Mentira, no han levantado ninguna sanción. Mentira, chicos. Unas licencias ahí, tipo compañía guipuzcoana. Investígase qué es la compañía guipuzcoana. Los más jóvenes. Si no recuerdan los libros de la primaria y la secundaria, la compañía guipuzcoana, que tenía secuestrada la economía de toda la América en tiempos de la colonia española. Ellos nos quieren aplicar un modelo tipo compañía guipuzcoana. Y yo le digo, ¿qué va? Tienen que levantar todas las sanciones que se han convertido en un genocidio económico. Toma nota, un genocidio económico contra todo un pueblo, contra todo un país. Entonces nosotros tenemos la opción que hemos tomado. Con sanciones, crecer y desarrollarnos y lograr el país potencia. Correcto. Y por ahí vamos. Firmemente, no nos caemos a coba. Firmemente. Lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Y plantearnos con la diplomacia de paz, con la denuncia internacional del genocidio económico, plantearnos lo que tenemos que lograr. Y yo, que he visto milagros en la vida, en esta vida, he visto varios milagros, yo creo que podemos lograr eso. Un levantamiento pleno, permanente y total de todas las sanciones del imperio estadounidense y del genocidio económico contra Venezuela. Creo que lo podemos lograr. Silita, ¿algún comentario? Sí, bueno, fíjate, nosotros somos testigos, todos el pueblo, todos los que estamos aquí, del inmenso amor que Chávez tuvo por el pueblo y su dedicación al pueblo. Y también fuimos testigos del inmenso amor del pueblo hacia Chávez, que correspondía, pues amor con amor se paga. Pero en este caso yo soy testigo, como decimos los abogados, soy testigo presencial, hábil y conteste. Ajá. Somos. Sí, del gran esfuerzo diario que hace Nicolás por Niquito, que hace Niquito por manteniendo el legado de Chávez, continuar protegiendo al pueblo, porque el pueblo no está huérfano, el pueblo tiene quien lo proteja. Y sé de los trasnochos, de la dedicación de Nico, buscando fórmulas. Y yo siento, y sé que es así, el pueblo también lo percibe así, que él encontró una fórmula virtuosa para proteger al pueblo en todas sus necesidades, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de ese genocidio económico que se ha cometido contra Venezuela, a solicitud de los apellidos. Fíjate, a la fórmula viciosa de la guerra económica le aplicamos y le construimos una fórmula virtuosa para producir, abastecer al país con producción nacional, para hacer crecer la economía no petrolera, el turismo, la agroindustria, la industria, para ir recuperando PDVSA con esfuerzo propio y saneándola desde adentro, para ir perfeccionando el sistema tributario de cobro de impuestos, para ir exportando poco a poco. Yo dije allí, fíjate los ingresos por exportaciones no petroleras, 753 millones de dólares. Correcto. Eso estaba en menos cero. Pon tú que lleguemos a 1.500 este año. Los ingresos por impuestos, 5.300 millones, algo así más. ¿Ah? Le puse a José David, la meta, 10.000 millones de dólares, el equivalente en impuestos. A parir, pues, se trata. Él me dijo, va a tener buena sorpresa, presidente, me dijo. Petróleo, este año ingresó 6.000 y pico. Le dije a Tellechea, el próximo año vamos a lograr el doble de los ingresos, 12.000 millones. Y paso a paso. Y la gente puede tener la absoluta seguridad, hoy, mañana y siempre, que cada ingreso lo administramos, lo estiramos y hacemos muchísimo, muchísimo, muchísimo con lo poco. Ha sido la fórmula aprendida. Hacer muchísimo con poco en todo, con los bricomiles, con el 1x10, con
vivienda, con todo, ¿eh? Y con el ingreso mínimo integral indexado. Único país del mundo que me diga la derecha parasitaria. Porque, oye, yo quedo sorprendido a veces, Génesis, porque tú dices algunas cosas que no sé de dónde lo sacas. Tú dices unas cosas que yo no sé de dónde lo sacas. Porque ese era el concepto exacto que el movimiento revolucionario siempre tuvo de la oligarquía en Venezuela. Es una oligarquía parasitaria, un parásito que se pegó del ingreso petrolero, que ponía políticos de Acción Democrática y COPEI para que pusieran la cara, pero por detrás todo el entramado de corruptela para chuparle la sangre a Venezuela era la oligarquía de los apellidos. Y pasaron de ser la oligarquía parasitaria a la derecha parasitaria, pitiyanqui, golpista. Es el oposicionismo parasitario. Y ahora son parásitos ¿de quién? Del poco de billete que le ha metido Estados Unidos. ¿Cuánto se dice que robó Guaidó? 4.000 millones, 5.000 millones. Ahora vive con un magnate en Miami. ¿Cuánto robó los López, la Machado, el Ledesma para vivir allá en Madrid como ricos? El Borges. ¿Cuánto? Es una derecha opositora también parasitaria, que quieren asaltar el poder por cualquier vía, guerra económica, destrucción de los derechos sociales, golpe de Estado, guarimba para repartir el país a sus intereses y a sus grupos y regalarle nuestro país al imperio norteamericano, al imperialismo estadounidense. Esa es la verdad. Y con la verdad ni ofendo ni temo, decía el caudillo oriental José Gervasio Artigas. Bueno, son muchos temas que nos quedan. Por ejemplo, el tema de la conspiración, de cómo la descubrimos, de cómo neutralizamos los 4 atentados violentos, terroristas, que se pretendieron en mayo del 2023, en agosto, en noviembre y el 1 de enero. Un escandalazo. Toda esa gente involucrada. Están presos, convictos y confesos. Y le entregué al presidente de la Asamblea Nacional para su procesamiento, para su investigación y para su difusión todos los elementos del proceso de investigación, de velación y derrota de las 4 conspiraciones para el atentado terrorista que pretendían el año pasado. Así que nosotros vamos con la bendición de Dios siempre, con la protección de Dios siempre, siempre, con la fe en nuestro pueblo, con la confianza absoluta en la fuerza que tiene la gente, la conciencia que tiene nuestro pueblo. Nosotros vamos por un camino que yo he dibujado y se lo planteo a ustedes, a la juventud, porque este país de ustedes, la juventud, 7 transformaciones, así como planteé, mira qué bien salió, Silvia, cuando lancé las 3R.net, enero 2022, las cumplimos completas, 3R.net, y fueron las que, mira, si ustedes pudieron revisar los videos de esa intervención, como las 3R.net fueron una fórmula que la gente asumió, todo un país, y llegamos a los 5 consensos. De las 3R.net, la resistencia, el renacimiento y el revolucionar todo para una nueva época de transición al socialismo, nuestro socialismo libertario, surgieron los 5 consensos. La nueva época, surgió la nueva época. Surgieron los elementos, la base de una nueva época, que es una base, tú sabes, política, espiritual, de identidad, una identidad de una nueva venezolanidad que se expresó contundentemente con la campaña del rescate del Esequibo. Y de los 5 consensos y del esfuerzo, los logros, el posicionamiento, rumbo al 2030 surgen las 7 transformaciones necesarias de Venezuela. ¿Y quién puede señalar cuál debe ser las metas, los productos que esperamos, los resultados que esperamos de las 7 transformaciones que Venezuela necesita? ¿Quién puede diseñar eso? ¿Quién lo puede planificar? ¿Quién? ¿Una élite? El pueblo. El pueblo.
¿Quiénes? Los estudiantes, la clase obrera, los campesinos, los pescadores, los intelectuales, los comuneros y las comuneras, los empresarios, los emprendedores. Entonces yo les voy a entregar esta semana oído y pendiente. Les voy a entregar el primer trabajo de las 7 transformaciones para que ustedes la agarren y las construyamos juntos. Las 7 transformaciones rumbo al 2030. ¿Y por qué 2030? Siempre hay que decirlo. Porque en el 2030 se cierra la era bicentenaria de Venezuela, que empezó precisamente cuando nuestro libertador Simón Bolívar cumplió 200 años. 1983, no pensaban nacer. Tú, Génesis, tú ya habías nacido, era un chiquitín. Tenía un año. Era un chiquitín de un año. Andaba gateando por ahí de pañales todavía. 1983 arrancó la era bicentenaria. En homenaje a la vida del más grande, de los grandes que han nacido en tierras americanas, Simón Bolívar. Y la era bicentenaria gestó los procesos profundos de transformaciones, de cambios que dieron como resultado la revolución bolivariana del siglo XXI. Revolución socialista del siglo XXI. Imagínate tú, 83, estamos hablando. 93, del despertar. 2003, 2013, si no fue el comandante Chávez. 2023. 40 años. 40 años de la era bolivariana. Y ahora vamos a transitar el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. 7 años. 47 años de la era bicentenaria de Bolívar. Y cuando lleguemos al 17 de diciembre del año 2030, con el favor de Dios y su protección divina, podremos decirle al Libertador, Libertador, 200 años de tu partida no araste en el mar. Tu pueblo despertó, se levantó y somos libres, soberanos, independientes, pero sobre todo somos prósperos, igualitarios, con esfuerzo propio, caminando con pies propios. Eso es un sueño muy bonito. Ese es el sueño que nos mueve a nosotros. Yo tengo 61 años. Me siento como un chamo. Yo me siento como cuando andaba por ahí 15, 20, 25, 30 años. De verdad que me siento así. Le faltan horas al día para uno trabajar con mayor intensidad. Y eso me mueve con una vitalidad, porque es una utopía concreta. Es nuestra utopía concreta posible. La utopía concreta bolivariana. La utopía concreta chavista. Así que es algo muy bonito. ¿Qué comentario final ustedes nos podrían tener aquí, muchachos? Porque es la generación de ustedes, 2017, 2014. Fíjense ustedes, vamos construyendo porque nosotros sí le damos oportunidad y le entregamos el poder al pueblo y a las nuevas generaciones. No, pues, presidente, yo le decía, resistimos, estamos en una nueva época espiritual, económica, política, pero lo más importante para mí fue cuando usted nos invitó a soñar un futuro, a tener esperanza. Esas 7 transformaciones, como usted le llamó, que hoy hemos estado en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en las reuniones comunitarias, discutiendo su discurso, cuando llegamos al tema de las 7 transformaciones, es ponernos a soñar. Ajá, ok, ya pasamos los tiempos duros, ya estamos en un momento de estabilidad política, económica, social, espiritual. Ahora, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, transformar para que Venezuela sea como soñamos la mayoría de los venezolanos que sea? Así que yo creo que esta invitación a soñar, a tener esperanza, sustentada en la realidad, porque es tener esperanza con la fuerza de haber resistido los tiempos duros, con la fuerza de haber construido un nuevo momento de estabilidad, es algo en lo espiritual muy satisfactorio. Creo que a las nuevas generaciones nos llena de muchísima emoción poder decir, pudimos superar los tiempos duros y ahora vamos a soñar y hacer esos sueños realidad.
cuente con que vamos a asumir esa invitación al debate, a la construcción colectiva de manera enérgica, de manera creativa, de manera incluso a veces irreverente, con muchas cosas que usted nos ha invitado a confrontar, a cambiar, a transformar, a ese sentir que tiene el pueblo de que todo lo que esté mal hecho hay que volarle la cabeza, hay que transformarlo, hay que reconstruirlo. De verdad que es un reto que asumimos con muchísima pasión, esa invitación a soñar que usted nos ha hecho. Una invitación a soñar, a crear y avanzar. Génesis. Sí, presidente, y además esa invitación tiene un valor que es importante y transversal a todo lo que hemos conversado el día de hoy y que es una de las grandes victorias de Nicolás Maduro, que es la paz de nuestro país. Solo en paz es posible que mejore la economía, solo en paz es posible soñar. Y la paz nunca es un fin en sí mismo, es un camino por el cual usted nos ha llevado y es lo que nos da la posibilidad de poder soñar. Nosotros nos vamos, como usted nos indicó, a cada rincón de Venezuela donde la juventud sueña para interpretarlo, porque nosotros no somos tampoco los dueños de la verdad y no vamos a imponer una, vamos a escuchar la verdad de un pueblo que siente y que también tiene a través de estos espacios la posibilidad de llegar a que usted escuche y además con el pueblo también organice ese futuro brillante que viene para Venezuela, a pesar de que nos han subestimado y nos seguirán subestimando. Y yo quería confesarle que hay una canción que yo siempre la escucho y yo pienso en usted, porque yo digo, es que el presidente es como a esta canción. Esto es muy informal lo que voy a hacer, porque es una canción de Neutro Shorty, que es un rapero venezolano. Y la canción se llama Soy Yo. Entonces, en el coro, él dice, todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció. Llaman porque ahora soy yo. Saludan porque ahora soy yo. Porque si antes me decía feo, ahora dices que te provocó, es porque ahora soy yo. Llámame que ahora soy yo. Y me parece que es una canción que combina perfectamente con esa gente que lo subestima a usted por estos 10 años y que ahora usted tiene que decirle, llámame que ahora soy yo. Muy bueno, vale. Sencillo. Llámame, que ahora soy yo. Y lo que vamos es para adelante, pues. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Pues un Amén. aplauso, vale. Amén, amén, Bien amén. bonito quedó esta conversación. No te pierdas este podcast, el mejor de todos. Gracias.